El contrabando en las Indias, un tema que ya ha sido ampliamente tratado por Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial en artículos, en publicaciones, en sus redes sociales y lo traemos a este humilde canal de YouTube porque es un tema muy interesante tanto para nuestra historia económica como para nuestra historia incluso geopolítica, diría yo, ¿no, Emilio? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu programa de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, ¿no? El contrabando es un tema muy importante porque explica muchos de los hechos y consecuencias que hubo durante principios del siglo XIX, ¿no? Para la monarquía hispánica. Y también es un tema que muchos historiadores, pues, han llenado de leyenda negra como cosa extraña dentro de lo que se refiere a los 300 años de gobernanza española en las Indias, ¿no? Claro, hay que decir, como tú bien dices, la leyenda negra, bueno, el contrabando se da allá donde hay frontera. Eso no es una cosa que haya inventado el sistema de monopolio, ni ha inventado la monarquía católica. En todas las zonas que hay frontera hay susceptibilidad de contrabando, pero no de ahora. Porque es que el tema del contrabando, el bandidaje, ya los romanos hablaban de este tema dentro de los pueblos que conquistaban. O sea, esto viene de toda la vida. Por ejemplo, tú sabes que Galicia, dentro de la península, siempre ha sido una zona de mucho contrabando, pero porque es zona fronteriza de Portugal y porque tiene una costa inmensa. En la Andalucía Atlántica pasa tres cuartos de lo mismo. La actual provincia de Huelva, su frontera con Portugal, pues lógicamente ha sido una zona de contrabando. Pero igual que los Pirineos, por ejemplo, o igual que la Europa Central, los Países Bajos también ha sido una zona tradicionalmente de muchos contrabandistas. Y también ha pasado en Europa del Este, ha pasado también en Norteamérica con el conflicto con las pieles, que entre rusos, británicos, franceses, luego los norteamericanos independientes, y claro, las fronteras de la América española eran inmensas. Hay que pensar que desde Nootka, como el septentrión hispano, ¿no? Entre Alaska, Canadá, el Pacífico Norte, hasta el Río de la Plata. Entonces, la monarquía católica española tenía frontera con, yo qué sé, con todas las potencias europeas prácticamente, con británicos, con franceses, llegamos a tener frontera con rusos, luego la irrupción de los holandeses en Sudamérica, los portugueses, entonces lógicamente pues era susceptible que hubiera contrabando además en un territorio de enormes riquezas naturales. Sí, y algo que se da en otros puntos, ¿no? de América, como en las 13 colonias, habían hasta gobernadores que le compraban de contrabando a los piratas ingleses. O sea, imagínate lo que representaba esto, ¿no? Para los ingleses, algo muy común. Pero bueno, el Imperio Español, al tener un inmenso territorio bañado por miles de kilómetros cuadrados, o sea, prácticamente un territorio inmenso, pues fue, digámoslo, una ardua tarea tener que vigilar, ¿no? Y fue propicio para la actividad de contrabando, bien sea para evadir impuestos al comercio o para introducir mercancías extranjeras que competían con las locales, porque no solo es evadir impuestos, ¿no? Hay que tener bien eso claro. Uh Y -huh. bueno, un punto importante, Antonio, para lo que fue la actividad del contrabando fueron las costas venezolanas, porque digamos que es un territorio que era fronterizo, ¿no? Dentro del Imperio Español. Y bueno, se convirtieron en preocupación para la corona española. A causa del contrabando, esta tenía una amplia participación de las autoridades y de sectores, adivina de quién, qué sectores. Bueno, me imagino que podemos hablar de los mantuanos quizás. Correcto, cosa muy extraña, ¿no? Los mantuanos, la élite criolla, para los que no conozcan el término, ¿no? De la Capitanía General de Venezuela o de la provincia de Venezuela anteriormente. El contrabando pues fue perseguido para proteger justamente la industria y la agricultura americana o peninsular, hay que decirlo así. Y esta se practica para, no o sea, también para evadir impuestos o para introducir mercaderías prohibidas como eran los géneros extranjeros, ¿no? Y bueno, la política del imperio era desarrollar sus industrias para abastecer el mercado interno. América alcanzó un alto grado de progreso industrial, ya que la península no podía, hay que decirlo así, abastecer a todo el mercado indiano, que era inmenso, ¿no? Esto produjo industrialmente, Antonio, la autonomía de la América, ¿no? Es que claro, siempre se dice que la independencia de América primero fue económica, mucho antes que política, ya antes de la
supuesta independencia política, que no fue tal, pero bueno, vamos a llamarlo así, América era independiente en cuanto a la economía y además con ese circuito de puertos, con ese sistema económico tanto del monopolio como de los situados, y luego en el siglo XVIII con la implementación de las reformas borbónicas que lo que buscan es desarrollar las zonas más deprimidas, más olvidadas, a costa de las zonas más ricas. Eso se ve, por ejemplo, en el Río de la Plata o Venezuela, que con Carlos III y Carlos IV experimentan un grandísimo desarrollo, o regiones en la península como Cataluña. Ya su desarrollo, su gran desarrollo empieza en la época borbónica. Diga lo que diga la propaganda del separatismo catalán. Fue así, ¿no? Y entra dentro de esa política reformista, pero como tú bien dices, que ya venía de antes. Además, tú te fijas, por ejemplo, incluso antes de que Luisiana perteneciera a España, Nueva Orleans dependía muchísimo del comercio con Veracruz y con La Habana. O sea, esa parte del Atlántico francés dependía mucho del comercio hispanoamericano, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de unos circuitos forjados a lo largo de 3 siglos y además, yo insisto en este particular, que nos fijemos en los grandes puertos, en Veracruz, en Nueva Orleans, en el Callao, bueno, y no digamos en la península, en Sevilla, en Cádiz, luego en el siglo XVIII, esos puertos que se incorporan a la carrera americana, como son Barcelona, Valencia, La Coruña, Santander, Málaga, los alfaques de Tortosa, todo forma parte de este circuito económico. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Pero en respecto al contrabando, hay que decir que a partir de fines del siglo XVII es cuando se da como un aumento, ¿no? Y Mm. esto se debe a que los ingleses, franceses y holandeses se establecieron en el Caribe, ¿no? En esas pequeñas islas del Caribe que no tenían importancia económica para el Imperio Español y bueno, ocupan islas como San Tomás, San Kitts, Martinica, la Tortuga, Curazao, etcétera, ¿no? Estas potencias rivales del Imperio Español. Y bueno, como tú bien dices, las reformas borbónicas a principios del siglo XVIII, pues una de sus tareas era atacar el contrabando, ¿no? Y en Venezuela, para acabar con el contrabando, establecen la Real Compañía Guipuzcoana y también para desarrollar económicamente la provincia. En efecto, con la creación de la Real Compañía Guipuzcoana va a disminuir el contrabando, pero bueno, hay que decirlo, seguía existiendo, ¿no? Algunas autoridades criollas, Antonio, se hacían la vista gorda y se beneficiaban de esta, ¿no? Del contrabando. Tal es el caso del padre de Simón Bolívar, Juan Vicente Bolívar, que ocupó el cargo de oficial real en La Guaira, o sea, que La Guaira que es el puerto principal de Venezuela junto a Puerto Cabello, sí. Este hombre era criollo y tenía un cargo, pero no era que los criollos estaban discriminados y no podían acceder a cargos públicos en la corona. Sí, bueno, y eso es lo que dice Simón Bolívar en la Carta de Jamaica, pero su padre bien que fue un funcionario real y no solo ¿No? su padre. Y desde finales Eh, del siglo XVI los Bolívar llevaban ocupando cargos en América. Perdona el inciso, Emilio, perdona la ironía. no, no, es que tienes toda la razón. Inclusive vemos a los Bolívar formando parte de lo que es el Cabildo de Caracas. Pero bueno, eh, el padre de Simón Bolívar, Juan Vicente, accedió a las mercaderías confiscadas y recibía sobornos también por dejar introducir mercadería ilegal. Y Juan Vicente Bolívar llegó a declarar 258.000 pesos en fortuna. Partes eran en efectivo, además de bodegas y depósitos de mercancía. Extraño, ¿no? Que un funcionario tuviera bodegas y depósitos de mercancía, ¿no? ¿No? Y lo que tú bien decías, cuando la ocupación del Caribe por parte de británicos, franceses, holandeses, tiene mucho que ver entre finales del siglo XVII, principios del XVIII, y la semana pasada hablábamos de la guerra de sucesión. Una de las razones por Ujú. las cuales los británicos entran en la guerra de sucesión, aparte de para debilitar a España, es por defender sus intereses económicos, ¿no? Que lógicamente Inglaterra no tenía gran extensión territorial, pero sí tenía el Caribe como base de aprovisionamiento y fíjate que a día de hoy pues el Reino Unido domina mucho de los paraísos fiscales de este mundo. En la península ibérica tenemos todavía Gibraltar, que por encima de una invasión vergonzosa, de una situación colonial vergonzosa que padece España desde hace más de 300 años, es un paraíso fiscal y un lavadero de dinero de actividades pues muy turbias. No solo del tabaco. Gibraltar, tú sabes que suena mucho por el contrabando de tabaco, pero
hay muchas más cosas que se lavan en Gibraltar y, digamos, en los paraísos fiscales del Caribe. Sí, desde siempre el Imperio Británico ha estado en esto metido, ¿no? En lo del contrabando, tratar de rapiñar las riquezas de los demás países por medio de estos sistemas. Pero lo cierto es que la corona española, para contrarrestar todas estas cosas que están sucediendo en Venezuela con respecto a este tema, crea también la Intendencia de Caracas en 1776 y Carlos III abre al libre comercio los puertos americanos en 1778, siendo aplicado en Venezuela en 1789, cuando con la eliminación de la Real Compañía Guipuzcoana, ¿no? O sea, todo esto creado para contrarrestar el contrabando y la corruptela local, ¿no? Y hay un historiador, Antonio, que es W. Pearson, que cita que la Intendencia de Venezuela fue exitosa en este tema. Lo voy a leer un momentito porque es muy interesante lo que dice. Dice lo siguiente en su obra La Intendencia de Venezuela en el régimen colonial del año 1941. Pearson es estadounidense, ¿no? Por eso es que denomina con estos términos esa época. Pero bueno, lo que dice es muy interesante, lo cito. La Intendencia de Venezuela fue eficaz en cuanto a establecer e imponer métodos más eficientes en el cobro de los impuestos y la eliminación de fraudes en el servicio fiscal. Se hizo un esfuerzo para disminuir el contrabando, pero fue poco el éxito logrado. Es problemático, sí, sí, con respecto al fomento de la agricultura y el comercio, la introducción de nuevas industrias y la construcción de obras públicas. La Intendencia de Venezuela tuvo tan buen éxito como la de Cuba en asuntos similares. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y ya en el siglo XIX, estas élites criollas de puertos como Buenos Aires, Lima o Caracas, que es el puerto de La Guaira, les convenía aliarse con el imperio inglés a través del contrabando para enriquecerse, viendo que España estaba poniendo tantos controles para realizar esta actividad y bueno, y es una de las causas, ¿no? De las guerras de independencia. De hecho, es curioso porque en la época borbónica, cuando se ha criticado tanto la política de enviar funcionarios de la península, que no digo yo que no hubiera sus imperfecciones, por supuesto, pero fue precisamente, como tú bien dices, por el envío de control. Y además, en la época de Carlos III ya hay una, digamos, una mentalidad como de intercambio, de enviar funcionarios peninsulares a América y también de incorporar gente de la élite criolla al gobierno peninsular. Incluso en la época de Conde de Aranda, Florida Blanca, se termina la idea de una especie de plan Erasmus de estudiantes, ¿no? De intercambio de las universidades. Y precisamente lo que se quiere es unificar criterios y un fortalecimiento económico frente a peligros como el del contrabando, que era muy difícil de controlar realmente. Por eso también las grandes expediciones marítimas y científicas que buscan delimitar, asegurar las fronteras, o sea, precisamente lo que se busca en el siglo XVIII es poner orden. Y el tema del contrabando era un tema que se toma muy en serio para poner orden. Incluso se llega a abolir el tradicional sistema de monopolio, como tú bien has dicho. Sí, correcto. Es más, si es bien es cierto que con los Borbones aumenta, ¿no? Este control sobre el contrabando y sobre la corrupción que vean algunas autoridades, pero hay que decir que desde la época de los Austrias, de los Habsburgos, ya se estaban enviando eh, funcionarios, ¿no? Para controlar este mal, ¿no? Mm. La corona nombró jueces comisionados para investigar los tratos ilegales en los que al parecer se encontraban implicadas las autoridades, por ejemplo, las venezolanas, ¿no? Así que en el año de 1673, la Casa de Contratación de Sevilla, que era el encargado del comercio de las Indias, envió al licenciado Rodrigo Navarro a hacer una inspección de las cajas de Caracas. Y bueno, adivina qué arrojó la investigación, Antonio. A ver, sorpréndeme. La investigación arrojó una trama de corrupción criolla por medio del contrabando que incluía al hombre más rico e influyente de Caracas en aquel momento, que era nada más y nada menos que Pedro de Jasper Montenegro, un criollo. Y también incluía al tesorero de la Real Hacienda, Bernabé de Sojo, junto a las autoridades de la tesorería, el guarda mayor de la ciudad de La Guaira, etcétera. O sea, una red de corrupción en Venezuela. Y bueno, la denuncia del juez visitador Rodrigo Navarro cita el cargo de lo siguiente. Los navíos y fragatas que salen para España cargados de cacao, corambe y otros frutos llevan por alto y fuera del registro la mayor parte de la carga que sacan
del dicho puerto de La Guaira. Y lo mismo los navíos y fragatas que entran en dicho puerto cargados de géneros, vinos y otros frutos procedentes de España y México. Para los que dicen, no, que en monopolio nada más con España, no, también se hacía con México y con las Antillas y otros puntos. Y Claro, pero debiendo dar por decomiso todo lo que llevan y traen fuera de registro, no lo han hecho, concertándose con los dueños de los dichos navíos y fragatas a 2.000 y 3.000 pesos por cada uno de los que llaman buen pesaje. Y para reunir esa cantidad, la prorrateaban entre los cargadores a razón de 6 reales por cada fanega de cacao dirigida a Veracruz o Sevilla. La suma recaudada así se la repartían entre los que gobiernan y los oficiales reales. O sea, vemos irregularidades también en otros puertos, ¿no? Y aduanas venezolanas, en el tráfico interprovincial dentro de Venezuela. Hay que decirlo eso también. Y la corona, bueno, dictará reales cédulas imponiendo multas y condenas para aquellos individuos que cometerían ilegalidades con respecto a la actividad contrabandista, ¿no? Y como hemos bien señalado anteriormente, con las reformas urbánicas esto se multiplica y hay muchos criollos de la élite que se molestan, ¿no? Con estos controles. claro, al hilo de lo que tú decías con los mitos de que solo se podía comerciar con la España europea, bueno, Lucena Salmoral, ¿no? Que es un historiador grande de la historia económica de Venezuela, él siempre refiere cómo Venezuela comerciaba muchísimo con Veracruz y con Santo Domingo, especialmente Santo Domingo. Y en el siglo XVIII, el tema del numerario, el numerario que venía de la Nueva España es importantísimo en Venezuela, el flujo de moneda no se explica sin esa interacción de Venezuela con México. La misma política de los situados está pensada para ese gran circuito americano, que América era un grandísimo circuito económico, desde el Cabo de Hornos hasta el Mississippi. Entonces, bueno, pues al final los hechos No, y no históricos... podemos olvidarnos tampoco del Asia. ¿Perdón? Y no, y no podemos olvidarnos tampoco del Asia y las Filipinas, ¿no? Que también A su vez, estaban dentro del circuito. eran una gran base para ¿Cómo? comerciar con China, por ejemplo, que es una historia que ahora, a raíz de la película documental España, la primera globalización, está empezando a ser cada vez más rescatada y estudiada, porque es un apartado de nuestra historia económica que se queda ahí olvidado, las relaciones comerciales con China o con otras potencias asiáticas, ¿no? Sí, como Japón o la India o las Islas Molucas, lo que es hoy en día también Indonesia, ¿no? Inclusive se ha llegado a ver monedas españolas, de reales españoles, resellados con sellos del Medio Oriente, ¿no? Del Golfo Pérsico y esta zona. Hasta esta zona ha llegado el comercio. Claro. Inclusive hay resellos de territorios africanos en las monedas españolas, ¿no? Una economía global que también en el Asia hubo contrabando, ¿no? Se trataba de evadir pagar los impuestos, trataba de meter mercaderías que compitieran con las internas, etcétera, ¿no? O sea, esto es un mal que se vio en todo el globo terráqueo, no solo en Sí, América. Emilio, es lo que decía al principio, allá donde hay frontera hay susceptibilidad de que haya contrabando y eso es universal. Y en un continente tan pequeño como Europa lo vemos continuamente. Donde hay una frontera hay contrabando. Eso pasa en Europa, en Asia, en África y pasará hasta en la Antártida, de los pingüinos. Vamos, que es Sí, que... y como dije al principio, en las 13 colonias norteamericanas el contrabando, bueno, eso era pan de cada día, que las mismas autoridades, los mismos gobernadores de Virginia, de las Carolinas, de Maryland, etcétera, estaban incluidos en esto del contrabando, ¿no? Y hacían negocios directamente con los piratas y no se pagaban impuestos, ¿no? O sea, que es un mal que azota a la humanidad, no, no solo a un estado como tal, ¿no? Claro, y de hecho la Revolución Americana tiene mucho que ver con el tema de los impuestos, que luego esa propaganda se ha intentado extrapolar a América Española, porque no tienen nada que ver, no tenía nada que ver las 13 colonias británicas con la monarquía católica, pero tú sabes que muchas veces, pues por adecuar el relato, pues se intenta hacer un copia y pega, ¿no? Al final te das cuenta que no tiene nada que ver con los problemas que había, por supuesto, en la América Española, o también en la España europea, porque la España europea, en la frontera con Portugal, o en las ciudades del norte de África, o también en las islas, pues siempre ha habido este tema del contrabando. Y es que allí donde hay una frontera lo hay. Es que ya los romanos lo decían. O sea, no estamos inventando nada nuevo. No, y es importante esto que señalas, ¿no? De los impuestos, porque el mismo Alexander von Humboldt analiza los impuestos que se pagaban en la península con los que se pagaban en las Indias y dice que en las Indias se pagaban muchísimo menos
impuestos que en la misma península. O sea, aquí no podemos hablar de presión fiscal porque no existía, ¿no? O sea, en la misma península se pagaban mucho más impuestos, ¿no? Y inclusive después con las independencias se crean nuevos impuestos y hay muchísima más presión fiscal, ¿no? A los indígenas por lo menos se les consideraron ciudadanos, ¿no? Y se les quitaron la protección de las leyes de India y ellos en la época española nada más pagaban el tributo de indios, ¿no? Que era un solo impuesto. Pero luego con la independencia empezaron a pagar mucho más impuestos y muchas más derramas y ellos empezaron a protestar inclusive el mismo Bolívar algunas veces tiene que recular, por lo menos con los indios de Mérida, de los pueblos de indios de Mérida, y adoptar la legislación española antigua, del antiguo régimen, porque los indios se los estaban pidiendo, que tenía mucha menos presión fiscal. Y claro, Bolívar pone la excusa de que se restituya la antigua legislación hispana hasta que se mejore el sistema tributario de la Gran Colombia. Obviamente eso nunca sucedió y después a los indios le impusieron las leyes de las repúblicas, que era mucho más extractiva en cuanto a los impuestos. Claro, y además la pregunta es la siguiente, como tú bien decías, si uno critica, por ejemplo, el sistema fiscal de la monarquía católica, muy bien, ¿lo solucionó la mal llamada independencia? Lógicamente no. Vamos al contrabando. ¿El problema del contrabando se solucionó después de las mal llamadas independencias? Es No, que para nada. Eh, ese es el es tema. más, inclusive hasta se firma también tratados de libre comercio con Gran Bretaña, pero igual se sucedía el contrabando, ¿no? Se trataba de evadir los impuestos. E inclusive en cuanto a lo jurídico también hay etapas en las nuevas repúblicas que ni siquiera existe un sistema de cobro de impuestos, ¿no? O sea, tanto es la desorganización gubernamental que a veces ni existían aduanas ni nada de esto, ¿no? O sea, era un total caos en cuanto al sistema de gobernanza y administrativo, ¿no? Aunque bueno, hay que decir que la mayoría trataron de imponer, ¿no? Controles y aduanas con las nacientes repúblicas porque necesitaban muchos extraer recursos porque estaban prácticamente quebrados y con las deudas que ya tenían de las épocas de las independencias, ¿no? De los empréstitos dados por los ingleses, tenían que pagarlos y una forma de conseguir recursos pues era esta, ¿no? Extraerlo de las aduanas, extraerlo de la imposición de nuevos impuestos y en esto las repúblicas pues, tuvieron una presión tributaria mucho más amplia y más fuerte que la que hubo con el Imperio Español. En general pasa eso no solo en el ámbito hispánico, sino en muchas situaciones que se dan luego de las revoluciones, de la Revolución Americana, la Revolución Francesa. Hay una presión fiscal mayor que la que hubo con el antiguo régimen, que de hecho era un sistema de impuestos generalmente mucho más simple. Por supuesto que había sus injusticias, su corruptela, bueno, una sociedad estamental que a día de hoy no comprendemos. Yo no estoy pintando de rosa el antiguo régimen, pero sí es cierto que la revolución posterior, determinadas situaciones que venía a resolver, no solo no las resolvió, sino que las empeoró. Acordémonos en muchos lugares de Europa en el siglo XIX, el montón de revueltas sociales que hay precisamente por eso, el montón de golpes militares, que no pasó solo en España. Es que en España no creemos, Emilio, que somos el único lugar del mundo donde ha habido guerras civiles, donde ha habido golpes militares. Eso ha pasado en Europa, bueno, y en todo el mundo, ¿no? Y el tema del contrabando, sin duda, pues es un fenómeno universal que conviene estudiarlo en su contexto y en su amplitud. Pero bueno, por desgracia, como tantas otras cosas, se suele utilizar como un arma arrojadiza. Y además tú sabes que después se dice, claro, que los españoles no sois aptos para la economía, para el comercio y tenemos que sentirnos mal y te está con la cabeza agachada y pedí perdón. Ahora un dirigente de no sé si de la FIFA, un ítalo suizo, ha dicho que los europeos, no solo los españoles, teníamos que pedir perdón por 3.000 años y no sé qué. Ah, Sí, Infantino, el presidente de la FIFA, Gianni entonces, Infantino. de una institución tan ejemplar como es la FIFA, ¿verdad? Pues ha pedido, ahora ya no solo los españoles, sino todos los europeos tenemos que pedir andando, tenemos que andar con Sí, perdón. por los últimos 3.000 años, imagínate, 3.000 años. En fin, Ah, más vale reírnos por no llorar y bueno,
Como siempre, un placer charlar contigo. Además, Emilio, tú que eres del ámbito de la contabilidad, de la economía, sé que estos temas te apasionan y te has peleado con medio mundo alguna que otra vez con artículos sobre el contrabando, ¿no? Sí, bueno, no solo el contrabando, con los impuestos, las reformas borbónicas creando instituciones para alentar la productividad económica y desarrollarla, ¿no? O sea, es un tema que levanta muchas pasiones porque hay mucha leyenda negra y muchos clichés escritos en cuanto a este tema. Pero bueno, también hay que aprovechar, ¿no? Para enviarles saludos a aquellos Patreons y mecenas de nuestras páginas de internet, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García y Alberto Gil. Martínez, ahora sí, ahora sí. Un Así saludo es. Y bueno, para aquellos que quieran ser mecenas, pueden hacerlo tanto en la página de Antonio Moreno Ruiz como la de Venezuela Provincial. y un saludo a toda la gente que colabora en Patreon, en PayPal y algunas veces digo PayPal, otras veces PayPal, depende de cómo me cojas. Y muchísimas gracias a nuestros seguidores en las redes sociales. La verdad que son temas apasionantes que debemos ir, yo diría que hasta descubriendo nuestra historia, porque uno de los grandes problemas que tenemos es esa incomprensión por tanta propaganda negativa que acarreamos, que nos lastra el presente. Esto no es solo una discusión de eruditos, ni mucho menos. Esto es algo que nos repercute en el día a día y el contrabando, pues, es una de las muchas cosas que tanto la propaganda como incluso el cine, ¿no? Siempre, pues, nos ha. Así las cosas, Emilio, te mando un fuerte abrazo desde el fuerte y la puerta de las niñas y Dios mediante pronto volver. Seguro, Antonio. Y bueno, también recordarles antes de cortar que Vale. se suscriban a la página de Antonio Moreno Ruiz, que está en Facebook como una página de Antonio Moreno Ruiz y en Twitter como un andaluz indiano. Y bueno, también seguir a Venezuela Provincial, tanto en Instagram y Facebook, que ahí nos las pasamos publicando nuestros artículos de investigación histórica. Y bueno, suscribirse a los canales de YouTube de Antonio Moreno Ruiz y Venezuela Provincial y darle me gusta y compartir este video si lo subió. Y bueno, ahora sí, Antonio. Te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Sevilla, desde la Villa y Corte de Madrid. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao.